Y hemos estado ya desde hace un tiempo y vamos a estar harto tiempo más, porque la idea es enseñarla entera, con algunos intervalos entre medio, enseñando algunas otras cosas algún domingo. Pero la idea es completar de estudiar esta carta que es tremenda, que es una carta no tan fácil de enseñar cuando vemos que el apóstol escribe cosas que son de una manera o son de otra y no hay nada entre medio, y a veces nos deja en una encrucijada o con qué respuesta vamos a dar al Señor ante lo que estamos viendo. En ese sentido tiene su complicación, por decirlo así, el estudio de esta carta, pero es una carta que también en un sentido es muy doctrinal, pero también muy práctica. Habla mucho a cómo debe ser nuestra vida en el Señor, o cómo fue toda la obra que el Señor hizo para que nosotros seamos los que somos, etcétera. Y hemos visto hasta aquí que es lo principal que tenemos que saber nosotros, que nos dice Juan, que nosotros somos de Dios, y eso es un privilegio enorme, y eso cambia cualquier cosa de la tierra al cielo, iba a decir del cielo a la tierra, no, pero al revés, y nos ha cambiado totalmente, porque eso dice ya en 1 Juan 5:19, sabemos que nosotros somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. A ellos les predicamos, pero están como estábamos nosotros antes. Y ahora que sabemos que somos de Dios, también qué cosas hemos visto que sabemos, que podemos estar en comunión con el Señor. Él ha abierto esa puerta y ha cambiado nuestro corazón para que nosotros ahora vivamos en comunión con Él, y si tenemos comunión con Él, podemos y queremos tener también comunión los unos con los otros, pero es necesario que aprendamos a andar en donde estamos. ¿Y dónde estamos? En luz. Hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y Él nos sacó del reino de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí estamos nosotros, pero necesitamos lo que cantamos recién, porque vamos a caer, porque nos vamos a equivocar, necesitamos que Él nos sostenga en ese camino. Y ese es el camino de comunión que está enseñando Juan. Y les decía también que estaba tan apurado Juan en enseñarnos esta verdad que ni siquiera saludó en la carta. Quiere que sepamos eso. Esto es urgente en tu vida. Eres de Dios, por lo tanto tienes comunión con Él. Tienes que aprender a vivir de esa manera, porque si no, ¿qué? El Señor es fiel, sí, y nos regala una promesa para que vayamos a Él en arrepentimiento para pedir perdón y Él nos limpie de toda maldad. Pero si no hacemos eso, tenemos que preguntarnos entonces, ¿somos de Dios? ¿O creo que sí, a lo mejor no? Eso es lo terrible de esta carta, que nos confronta también de esa manera. Y el tema que vamos a ver hoy día es Cristo, nuestra comunión. ¿Cómo podemos tener comunión con el Señor? Y ya se imagina, ahí está en el título. ¿Cómo? Por medio de Cristo, ¿sí o no? ¿Podemos de otra manera? No. Porque Dios nos salvó en Cristo y nos puso en Él. Y nosotros somos uno con Él, somos su cuerpo, Él es nuestra cabeza. Somos uno. No existe otra forma de vida del creyente que no ser uno con Cristo. ¿Quién es uno con Cristo? Y no me diga yo, dígame todos. Porque no estamos solos, somos todos juntos. Eso vamos a ver entonces hoy. Oramos para comenzar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, que es preciosa, que es clara, que muestra con luz tu luz. Gracias por el Espíritu Santo que nos has dado para poder entender estas verdades, y rogamos hoy que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que no salgamos de aquí de la misma manera que llegamos, sino con el gozo de saber lo que tú nos quieres hablar. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién fue Lutero? Todos saben quién fue Lutero, ¿no? Dicen, el que empezó la reforma, sí. Ahora, Lutero era un monje católico, pero él, leyendo las Escrituras allá en Romanos, se dio cuenta que el vivir es por la fe, y que la fe es por gracia, y entendió entonces la salvación, y empezó a cambiar todas las cosas porque Dios cambió su corazón y generó en él convicciones que lo llevaron a hacer lo que él hizo. ¿Quién conoce la obra de Lutero? El mundo entero. Salió verso.
¿En base a qué fue eso? A sus convicciones. Sus convicciones lo movieron a hacer lo que él hizo. Ahora, vayamos a un personaje más contemporáneo, Charles Stanley. ¿Conocen a Charles Stanley, no? ¿Sí? ¿Quién es? Porque no puedo decir quién fue, pero ahí está vivo Don Charles. Es un gran predicador, ¿cierto? Y tiene una tremenda iglesia, ha escrito muchísimos libros, ha sido bendición para miles. ¿Cómo? ¿Cómo hizo eso? Por sus convicciones. Lo que quiero hacerles ver es que las convicciones de un hombre lo llevan a ser lo que él es. Piensa en ti. ¿Quién eres? O quizás, ¿quién vas a ser? ¿En base a qué? A tus convicciones. Eso es lo que te mueve, lo que te va a mover siempre. ¿Y cuáles son nuestras convicciones? Bueno, sabemos que somos de Dios, porque sabemos que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Eso dice Pablo allá en los Colosenses, a su luz admirable, como dice Pedro. Por lo tanto, sabemos que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. ¿Tenemos esa convicción? ¿O vamos a ser como el mundo? ¿Se dan cuenta? Que las convicciones hacen lo que, valga la redundancia, soy. ¿Para qué hizo Dios esto? Para poder tener comunión con Él. Y esa debe ser otra de nuestras convicciones. Y es lo que más está recalcando Juan. Casi toda la carta se va a basar en esto y va a explicar de un montón de maneras esto que estamos en comunión con Dios. Y esa es nuestra convicción. Por lo tanto, cuando yo vaya a tomar una decisión, ¿en quién voy a pensar primero? En mí, ¿no? No, en Dios. Y no apartarme de la comunión con Él. Y también de la comunión unos con otros. O sea, no solamente voy a pensar en Dios, sino también voy a pensar en ti. Porque si hay algo que no quiero hacer en mi vida, es causarte daño. Es menospreciarte. Es no considerarte. Todas esas cosas van a empezar a formar parte de mis convicciones, de tus convicciones, porque no estamos solos, somos un cuerpo, somos uno. Si uno en el cuerpo piensa en tu cuerpo humano, bueno, yo ahora estoy con muletas, y no es agradable andar con muletas, pero si tuviera los dos pies buenos, andaría normal. Pero hay un pie que no está bien. Cuando uno de nosotros no está bien, el cuerpo tampoco va a andar bien. Por eso necesitamos esta convicción de saber que tenemos comunión unos con otros, porque la tenemos en Cristo. Y todo esto, más encima, nos lleva a disfrutar, y como dice ahí en la primera carta de Juan 1:4, para que tengamos nuestro gozo completo. O sea, una vida con gozo en este mundo que es un asco, en este mundo que es pecadorazo, en este mundo que está lleno de guerras, de trampas, de mentiras, de lo que sea, de aflicciones. Nosotros podemos vivir con gozo. En un minuto yo puedo decir, yo puedo creer eso, porque tal vez todavía no lo estoy viviendo. Si no lo estás viviendo es porque todavía estás aprendiendo a vivir en comunión con Dios y en comunión los unos con los otros. Cuando tengas eso como una convicción en tu vida, todo lo malo sabes que también está en poder de Dios. No depende de ti. Tu vida se enfoca en el Señor. Aún en las aflicciones, aún en una pérdida, en lo que sea, Dios está en eso. Y yo estoy en Él. Sabemos que somos de Dios y que tenemos comunión con Él. ¿Te das cuenta cómo funcionan las convicciones? Dado eso, pregunta, ¿cómo podemos entonces andar en comunión con Dios si todavía pecamos? ¿Alguien resolvió esa pregunta, no? Bueno, Juan la resolvió y la está enseñando en esta carta. Y Juan nos va a decir lo que nos dijo en el capítulo 2 que ya leímos. ¿Qué dice? Hijitos míos, cariñoso, ¿no? Ojalá el pastor los trate así usted, ¿no? Pero Juan nos trata así. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ten cuidado porque el pecado te aparta de la comunión con Dios. No quiero eso para ustedes. ¿Qué es eso? Todo lo que te estoy escribiendo, todo lo que yo escribo, dice Juan, es sumamente importante para que mantengas esa comunión con Dios. Y si alguno hubiere pecado, y aún así, si caemos, Él nos sostendrá.
Cantábamos recién, ¿no? Pero tenemos que ir a Él. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. No nos gustan los abogados, ¿sí? No. Tenemos abogados acá, sí nos gustan. No. El tema del abogado, la palabra en el idioma original es el mismo que se usa para el Espíritu Santo. No es espíritu. Este consolador, este consejero, este ayudador, si se quiere. Intercesor. Ese es el sentido de la palabra acá. Tenemos a alguien que está intercediendo ante el Padre por nosotros. ¿Ya? ¿Intercediendo en qué? En lo que Él ya pagó. A eso se refiere con abogado. No es que esté recibiendo tu causa para ver si es factible o no estudiarla para algún perdón. No, ya está perdonada. Ese sí que es un tremendo abogado, ¿no? Y no cobra. Y lo interesante cuando uno lee la Biblia es ver algunos detalles que aparecen en la Biblia. Porque podría haber dicho, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Pero qué dice? Le agrega algo, ¿no? Al justo. ¿Por qué le agrega eso? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos cuando uno lee la Escritura. ¿Por qué le pone al justo si sabemos que es justo? ¿Por qué lo quiere hacer salir a la luz ahora? Porque es en base a esa justicia que tenemos perdón, que hemos sido redimidos, que estamos en el reino de la luz. Por eso que ese apellido, el justo, tiene ese valor. Y en esa justicia podemos estar en comunión. ¡Wow! Es tremendo. Y Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Aquí tenemos una palabra rara, propiciación, que no la usamos normalmente. Algo vamos a explicar. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Básicamente la idea es, Cristo murió en la cruz por tus pecados, por mis pecados, por los de todo el mundo. Él pagó el precio. Esa es la idea que está diciendo este versículo. Entonces, tenemos la base sobre la cual nosotros podemos vivir en comunión porque Él la hizo. ¿Cómo podemos entonces andar en comunión si todavía pecamos? La respuesta tiene dos partes. Uno, esto que acabamos de leer, que es la provisión hecha por Dios en la cruz. Y la segunda parte de la respuesta es nuestra respuesta a eso. Vamos al capítulo anterior, en el versículo 7, 1 Juan 1:7, y ya Juan está hablando de esto. Dice, pero si andamos en luz, o sea, si somos de Dios, básicamente podemos hacerlo así, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Recién Francisco decía que es bonito que en la semana nos estemos comunicando, estemos preguntando cómo estamos, animándonos unos a otros, ayudándonos unos a otros, porque tenemos comunión unos con otros. No es porque Francisco dijo que había que hacerlo, no, es porque tenemos comunión, porque queremos hacerlo, porque nuestro corazón fue cambiado para hacerlo, porque así como amamos a Dios, nos amamos los unos a los otros. Y, dice el versículo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué se refiere con la sangre de Jesucristo? Cuando el Señor murió en la cruz, ¿recuerda que le traspasaron una lanza? ¿Qué salió? Agua. ¿Por qué? Porque ya no había sangre. Porque en la muerte, en la cruz, Él vertió, ¿cuánta sangre? Toda. Él no se guardó nada, y lo que está diciendo con eso es que Él, por amor a ti, lo entregó todo por tu pecado, para que tú seas declarado sin culpa delante de Dios. No se guardó nada. ¿Sabes cuánto amor es ese, no? ¿Cómo se llama ese amor? Amor de Dios. Amor incondicional. Amor total. Esa es la manera en que el Señor te amó. ¿Pero qué dijo? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. ¿Cómo te amó?
totalmente, incondicionalmente. Ni siquiera preguntó cuántos pecados tenías, los pagó todos, derramando hasta la última gota de sangre en la cruz. Y de esa misma manera quiere que nosotros nos amemos los unos a los otros, no dando la sangre, no se refiere a eso, sino que un amor total, sin cuestionamiento, porque nos necesitamos. Un día uno va a estar mal, el otro no, y necesita amor, ¿o no? El que está mal, no, pero está mal, ¿cómo lo va a llamar? Tenemos que tener cuidado con entender bien lo que nosotros somos. La sangre de Jesucristo no es un amuleto, ¿sí? Que yo diga que por la sangre de Cristo tal cosa. No es eso. La sangre de Jesucristo la nombra acá para llevarnos a esa figura de que Él entregó todo en la cruz. Eso significa la sangre de Jesucristo, perdón de pecados. Por eso dice en el 7 al final, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y en base a esa obra de Dios, si nosotros vamos arrepentidos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el abogado. Esa es la primera parte de la respuesta del cómo podemos estar en comunión si aún pecamos. Él proveyó todo para nuestro perdón. Y dice en el capítulo 2, versículo 2, y Él es, no dice y Él propició, dice y Él es la propiciación. ¿Y qué es la propiciación? Es el pago justo por un crimen, es el pago del precio del pecado. ¿Sabemos cuál es el precio del pecado, no? Muerte, física y espiritual. ¿Cuál es la más terrible? La espiritual. Esa es la condenación. Es el infierno. Ese es el pago del precio del pecado. Y eso es lo que Jesús cargó en sus espaldas al tomar tus pecados y mis pecados y soportar la ira de Dios en esa cruz. Hubo tinieblas, y eso lo hemos conversado, entregando su cuerpo y su sangre. La propiciación era lo que hacían los antiguos, lo vemos en el Antiguo Testamento, mediante las ofrendas de expiación que se hacían una vez al año, que los judíos hoy día celebran todavía como el Yom Kippur, el día del perdón. Yom significa día. Que es tomar un animal perfecto, el mejor, y sacrificarlo, y rociar en el altar donde estaba la tapa que se llama el propiciatorio, ahí está el nombre, la sangre de ese animal, para que la ira de Dios sobre los pecados del pueblo fuera aplacada. Pero eso duraba un año, por eso tenían que hacerlo una vez al año. Hasta que llegó a este mundo Dios, en la persona del Hijo, tomando un cuerpo humano, naciendo de una virgen, y le pusieron por nombre Jesús. Y fue un día donde Juan el Bautista, y él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hablando de la cruz, ya no una vez al año, sino para siempre. Él es la propiciación para siempre por nuestros pecados, porque Él pagó el precio. ¿Qué significa propiciación? Pago justo por un crimen, para que nuestros pecados fueran perdonados, para que ese precio que Él pagó fuera aplicado a nuestro pecado. Eso se llama expiación. Y una vez que ese precio fue pagado, fue aplicado, es decir, ya ese pecado tiene el precio pagado, se le aplica, entonces el juez emite una sentencia para decir, lo declaro no culpable, porque inocentes no somos. Y eso último se llama justificación. Somos declarados justos delante de Dios. Eso es en un resumen de la doctrina de la salvación. Es como, y esto se lo copió un pastor de una iglesia en Estados Unidos,
que si un padre va con su hijo que cometió un delito ante el juez y el niño tiene que pagar una multa por un delito que no puede pagar. Y el padre le pregunta al juez, ¿y a cuánto asciende la multa? Y él le dice, 100.000 pesos. Entonces el padre se mete la mano al bolsillo, saca 100.000 pesos y paga la multa del hijo. Esa es la propiciación, pagar el precio del delito. Pero una vez que recibe el monto, el precio del delito, tiene que escribir que ese delito está pagado. Ese es el perdón, la expiación. Pero eso no sirve si llega hasta ahí solamente, sino que luego el juez tiene que tomar el martillo, golpear el escritorio, o no sé cómo se llame, y decir, se declara no culpable. Y esa es la justificación. Esos son términos bíblicos que quizás de esa manera uno lo puede entender mejor, ¿o no? Tiene etapas que deben ser cumplidas. Por lo tanto, cuando el juez, el Padre, nos declara a nosotros justificados en el Hijo, o sea, Él pagó el precio y por la fe nos es adjudicado ese pago, ahora entonces somos justificados delante de Dios. Nadie es justo por sí mismo, nosotros somos justificados en Cristo. Estamos en Él, fuera de Él solo tenemos condenación. Tenemos que estar en Él aunque estemos en este mundo. Y es lo que dice el mismo Juan acerca de todo esto, por lo menos a mí me gusta mucho en el capítulo 3, versículo 1. Todo esto quizás técnico que les acabo de explicar, Juan lo va a decir de una forma mucho mejor. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿Se dan cuenta el amor, la sangre vertida en la cruz? ¿Qué significa en nuestra vida real hoy? Ser declarados justos delante de Dios. Mira cuánto te ama Dios para que en su justicia, debiendo haberte castigado, hoy te declare justo de Él, su Hijo. ¡Wow! Es tremendo. Capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, ese con que nos ama el Padre. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La carta de Juan está hablando de estas cosas. Versículo 8. El que no ama, comunión unos con otros, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. De eso estamos hablando cuando vemos lo que Dios hizo por nosotros para que podamos tener comunión aun cuando pecamos. Pablo dice a los romanos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan en la carne sino en el Espíritu. Y está diciendo lo mismo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, o sea, somos justificados. Esa es la obra de Dios. Y la segunda parte del versículo dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, o sea, los que andan en comunión, en las cosas del Señor, no las de este mundo. Y a eso la Biblia le llama santificación. La justificación, que habíamos hablado recién, podríamos resumirlo así, es la doctrina o la enseñanza que habla de cómo el pecado es pagado por Dios. Tu pecado, que tú no puedes pagar, que merece condenación, es pagado por Dios. Eso se llama justificación. Y la santificación habla de cómo el pecado es extirpado en nosotros por Dios, cada día. Y eso a veces nos duele, a veces nos cuesta. Pero Dios lo está haciendo. Dios no nos deja. Él nos sostendrá. Eso cantábamos recién, ¿no? Y Él quiere que esa sea la forma en que nosotros andemos en este mundo. Juntos a Él, en comunión con Él, para que Él vaya sacando de nosotros lo que no conviene. Seguimos leyendo 1 Juan 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos o que tenemos una relación íntima con Él. A eso se refiere conocemos. Conocer a quien no es saber que existe.
es tener una relación con Él, comunión, ¿ok? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, si hacemos lo que Él quiere, si pensamos como Él piensa, si dejamos de hacer las cosas que a Él le desagradan. A eso se refiere. El que dice yo le conozco o tengo una relación con Él o tengo comunión con Él y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en Él. Y está hablando como forma de vida. O sea, si yo digo que tengo comunión con Dios, que yo soy del Señor, que yo estoy en Cristo, y pasan los años en mi vida que conozco al Señor y que estoy en Cristo y no hay absolutamente ningún cambio en mí, lo más probable es que esté mintiendo, partiendo por mí mismo, engañándome a mí mismo, creyendo que soy cuando no soy. Porque Dios ha provisto un cambio en mi vida, pero ese cambio en mi vida no se ve. Y tengo que preguntarme entonces, a lo mejor creí que soy creyente y no lo soy, y tengo que correr de rodillas a Dios para decirle que me perdone y me salve. Ahora, antes de que muera y sea condenado. Porque la salvación es hoy. Varias veces le he comentado del Año Nuevo. El Año Nuevo para mí es una fecha súper especial en este aspecto. De decir, yo el próximo año quiero estar allá. Quiero avanzar en esto, delante del Señor. Señor, permíteme esta meta. Pero también veo lo que pasó el año pasado, con lo que dije el año anterior. ¿Cuánto de eso crecí? ¿En cuánto de eso el Señor me movió? ¿En cuánto fracasé? Porque necesito tener comunión con Dios. Esa debe ser nuestra vida. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, se ha ido hecho maduro. Por esto sabemos que estamos en Él, pero el que permanece en Él, el que tiene comunión con Él, debe andar como Él anduvo. Esa es la evidencia, ¿no? Ahora, ojo con este debe, no es un imperativo. ¿Ya? No es, mira, estás obligado a andar como Él anduvo. No se refiere a eso, aunque en un sentido sí. Pero si tú sabes que alguien es jugador de fútbol, de la selección, lo más probable es que juegue bien a la pelota, ¿sí o no? Él debe jugar bien a la pelota, ¿sí o no? Sí. ¿Se da cuenta cómo usa el verbo? Él debe jugar bien a la pelota, porque es algo que es obvio. Lo mismo pasa con nosotros. Si yo soy de Cristo, entonces debería andar como Él anduvo, ¿no? No de una forma contraria. A eso se refiere el debe. O sea, el que dice que es de Cristo debe mostrar evidencias. No puede no hacerlo, porque entonces no es. Acompáñame a la segunda carta de Juan, versículo 9. Cualquiera, ¿estamos ahí? Cualquiera, o sea, cualquiera, exactamente eso, que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El mismo Juan lo dice. El mismo que dijo que tenemos comunión con Dios dice que, ojo, no todos. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. El que anda como Él anduvo porque vive en comunión con Él. ¿Cómo? Porque Dios proveyó absolutamente todo. Porque Él es la propiciación, porque Él es el abogado, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Podemos andar así, debemos andar así. Tenemos que mostrar esa evidencia. Así debemos andar. Y descubrimos, cuando leemos las Escrituras, esto que les acabo de decir, que Dios es el que provee la salvación, ¿sí o no? Él entrega la propiciación, que es Cristo. ¡Wow! Lo que nosotros no podíamos, Él mismo lo hace para satisfacer su justicia y podemos seguir adelante. Él lo hace soberanamente y vamos a ver un versículo ya en la segunda carta de Timoteo. Dani. Hablando de Dios, dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? ¿Quién lo hizo? Él. No conforme a nuestras obras. O sea, si fuera por algo de nosotros, no se puede.
sino según el propósito suyo. O sea, no solamente lo hizo, sino que además tenía el propósito de hacerlo. ¿Te das cuenta? Él quería hacerlo, Él quiere hacerlo, a pesar de nosotros. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, siempre quiso hacerlo. Cuando tú lees las Escrituras y ves esto y piensas en tu comunión con el Señor, mira lo que Él hizo para que puedas tener esa comunión con Él desde antes de los tiempos. Lo proveyó todo, a pesar de ti. Lo predestinó. En la primera carta de Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, esta vida que todo el mundo tiene en pecado, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y otra vez tenemos la figura de la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, la cruz. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, ni siquiera es por nosotros. Lo que Él hizo antes de la creación, lo hizo para Él mismo, como Él hace hoy día, todo para Él mismo, para su propia gloria y para su beneplácito, dijo, yo voy a salvar. Y salvó. Para que vivamos en comunión con Él. Es un regalo tremendo que no tenía por qué haber hecho. Por eso digo, cuando vayamos a las Escrituras, cuando veamos nuestros devocionales, nuestras lecturas diarias y veamos el rostro de Cristo hablándote, mira lo que hice por ti para que tú estés así hoy. ¿Qué vas a hacer? Ahí va a tomar otro color esto de que, pucha, el pastor dice que lea la Biblia todos los días. Y vas a querer leerla, porque vas a encontrar estas maravillas que vas a querer contárselas con un gozo tremendo a otros, porque es infinito. Es tu vida. Es todo Dios en favor tuyo para que tú puedas tener comunión con ese infinito Dios, que para cualquiera es imposible, pero para nosotros no. Y nos muestra su amor, incluso en su paciencia, desde el principio. Pablo dice en Romanos, cuando dice que la paga del pecado es muerte, después va a decir acerca de Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Otra vez la misma figura. Ahora Pablo, hablando de lo que dijo Juan, para manifestar su justicia. El precio del pecado tiene que ser pagado, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, Él esperó, y un día dijo, he aquí la cruz, aquí lo cobro. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, Jesucristo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cuánto amor hay ahí? En su paciencia, sin dejar de satisfacer su justicia. Y podemos leer un montón de pasajes más de la Biblia que son de esos que yo les digo para caer de rodillas y decir, gracias Señor por tanto, que ni siquiera lo alcanzo a comprender. No sé cómo es tu gracia porque es demasiado. ¿Cómo es tu amor? Pero luego pararme de esas rodillas y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo con esto? ¿Cómo lo estoy viviendo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos hoy para andar como Él anduvo. Por eso, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Cómo vas a reaccionar cuando lees estas cosas? ¿Quebranta tu corazón? Darse cuenta que siendo justo, siendo perfecto, siendo totalmente santo, Él manifiesta su amor, comillas, de la peor manera, muriendo vergonzosamente en una cruz, pagando pecados que no eran de Él, sino nuestros. Porque era la mejor manera y la única. Y Dios quiso
proveerla. Uno, entonces, es justificado por la fe, ¿sí o no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es un don de Dios, no de vosotros, para que nadie se gloríe. ¿Y cómo es esa fe? ¿No han pensado nunca cómo es esa fe? Esa fe implica arrepentimiento, tanto así que casi llegan a ser en ocasiones sinónimos. Cuando Jesús comienza su ministerio, dice: tengan fe y acérquense porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Dice eso, no? No dice tengan fe, ¿no? ¿Qué dice? Arrepentíos. En la prédica de Pedro, allá en Jerusalén, en Hechos capítulo 3, también dice: arrepentíos para que vengan a vosotros tiempos de refrigerio. Nos dice tengan fe, pero ¿de qué está hablando? De tener fe. Tener fe no es simplemente creer. Tener fe es creer con un corazón arrepentido porque yo sé lo que Él hizo por mí y yo sé quién soy yo, pecador. Y eso me quebranta. No es decir al Señor: en todo esto que hiciste por mí, podría yo haber ayudado en algo, porque eso es sumamente soberbio. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle al Señor, porque todo en nosotros es pecado. Trapo de inmundicia, leíamos en la escuela dominical, en el libro de Isaías. No, es humillación pura nuestra delante de la gloria salvadora de Dios. No podemos pagar nada. Y Él quiso hacerlo así, perfecto. Tampoco es para andar solos por este mundo, a ver qué decido hoy y qué decido mañana. Es por un propósito, que es glorificarlo, como le dijo el mismo Señor Jesucristo a la mujer samaritana. Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Para eso nos salvó, para eso hizo. Hay propósito. Y de esa manera Él muestra su gloria hoy día en este mundo que está caído. ¿Cómo? Por medio de la iglesia, por medio de nosotros. No solos, como iglesia. Por lo tanto, tenemos que pensar las cosas unánimemente de la forma en que Dios las dice. Recuerdo un caso, una reunión de oración en una iglesia muchos años atrás, donde un hermano estaba tan animado, por decirlo así, con las cosas que estaba escuchando, que dijo: pastor, yo no era el pastor, era otro. Pastor, le dije: si yo me sacara el quino, porque me acuerdo que estaba súper acumulado, yo le compraría un templo para la iglesia, porque la iglesia no teníamos templo. Cuánta emoción del hermano, ¿sí? Y con cuánto pecado. Se dan cuenta que las buenas intenciones, las emociones engañan, porque está yendo a un juego de azar, no esperando en Dios, para una respuesta que Dios sabe si la va a dar o no. Porque mi convicción todavía no está basada en la fe que Dios me dio, porque mi corazón no está totalmente arrepentido y me mando solo. Tenemos que tener cuidado con eso. Nuestra comunión no es con Cristo. O le hacemos caso y lo escuchamos, porque es así como debemos andar, oyendo la voz del Señor, haciendo lo que Él dice, amándolo más, porque cada vez que escuchamos lo que Él dice, nos vamos a quedar con la boca más abierta, figurativamente hablando. ¿Cuánto nos cuesta depender y esperar en el Señor? Cuesta, ¿no? Tengo un problema, necesito resolverlo, o vamos a hacerlo más, tengo un drama, no sé qué voy a hacer, todo se derrumbó, como dice una canción. Y el Señor no dice nada, todavía. ¿Cuánto voy a esperar en el Señor? ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Qué tenemos que hacer entonces?
¿Qué dice Juan en la carta? ¿Qué estamos estudiando? ¿De dónde somos? Somos de Dios. ¿Por qué voy a esperar en otra parte? Si Él me puso en Él. ¿Quién es Dios? Oye, Dios es Dios. Dios es el dueño de todo. Dios es el soberano. Él tiene poder infinito. Él es fiel. Es misericordioso. Es justo. Y sigo, ¿no? ¿Dónde más vas a esperar? ¿Te das cuenta que si yo no tengo mis condiciones, mis convicciones basadas en lo que yo soy, sabemos que soy de Dios, entonces voy a disparar para cualquier parte? Partí preguntándole quién era Lutero, ¿se acuerdan, no? Lo conocemos por sus convicciones. Charles Stanley, ¿cómo lo conocemos? Por sus convicciones. ¿Y tú? ¿Cómo quieres ser conocido? ¿Por dónde vas a andar? Somos de Dios, ya no somos del mundo. Por lo tanto, vamos a esperar todo en Él, esperar todo en Cristo. Ojo, Cristo nunca en ninguna parte de la Biblia nos garantizó la salud, ¿o sí? Y tú jamás enfermarás. ¿Tiene ese mandamiento, sí o no? No, no. No nos garantizó ni la salud, ni la prosperidad, no nos garantizó ausencia de aflicciones o de dolor, ¿o sí? No, nada de eso. ¿Qué nos da? Bueno, nos da todo. Nos da perdón de pecados, nos da vida nueva, nos da vida eterna, ya la tenemos hoy, ahora, vida eterna, y nos da gozo, entre un montón de cosas más. Todas sus promesas que tenemos que aprender a esperar. Y decimos, Señor, tú eres mi refugio, como lo dice el salmista, ¿no? Mi roca fuerte. ¿Sabes qué quiere decir cuando dice tú eres mi refugio? Tú eres mi casa. Yo habito contigo, porque tenemos comunión el uno con el otro. De eso está hablando cuando dice que es mi refugio. Y Cristo es nuestro refugio siempre. Por lo tanto, no podemos depender o buscar otra cosa que no esté en Él. Nuestra vida, mira esta frase, va a sonar divertida, pero es súper buena. Nuestra vida es una gran bendición por ser bendecida por Dios que bendice. ¿Sí o no? Esa es nuestra vida, no es otra. Nuestra vida es una gran bendición porque es bendecida por Dios, el Dios que bendice. Como Él quiere. Y así debemos andar con ese Dios, en comunión con Él, con ese Padre que puso primero al Hijo para que tú y yo lo pongamos a Él primero. Eso hizo Él. Él se puso primero en favor nuestro para que nosotros aprendamos a ponerlo a Él primero también. El mismo Jesús dijo allá en Mateo, capítulo 10, el que ama a padre o madre más que a mí, y no hay nadie que ame más en este mundo que al padre o a la madre, ¿sí o no? Bueno, y si yo soy padre, ¿a quién voy a amar más? A mis hijos. Mira lo que dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y ojo, no está diciendo que no ames a tus seres queridos, ámalos con todo el corazón, pero ama por sobre todas las cosas primero a Cristo, porque Él te ama primero por sobre todas las cosas. Wow. Por lo tanto, entendiendo estas verdades, vas a entender el versículo 6 de 1 de Juan capítulo 2. El que dice que permanece en Él, en ese que te amó primero, debe andar como Él anduvo, amando primero. Y esto debería cambiar la forma en que tú enfrentas las cosas día a día. Por tanto, también cambiar tu conducta y tus compromisos. ¿Con qué cosas estás comprometido? Si no con Él primero. ¿O quieres resolver un montón de cosas para decir, ya te atiendo, Señor, espérame que resuelva todo esto? Porque a veces funcionamos así, ¿no? Estamos convencidos, nos engañamos. Convencimos que estamos poniendo a Dios primero, pero déjame resolver este millón de cosas. No. Dios primero y en Él,
que resuelvas el millón de cosas. Así funciona. ¿Cómo educas a tus hijos? Es una buena pregunta. ¿A quién estoy poniendo primero? ¿Está Cristo ahí? ¿Cuántas de tus 24 horas al día dedicas a Dios? ¿O a tus prioridades? ¿O es tu prioridad Dios? ¿Es de verdad? Esas son las preguntas que tienes que hacerte cuando dices, yo quiero andar como Él. ¿Es así? La pregunta inicial, ¿cómo podemos entonces estar en comunión si pecamos? Ya tienes la respuesta, ¿no? Por ejemplo, ¿con qué corazón estás leyendo las Escrituras? ¿Las leo porque el pastor dijo? ¿Porque tengo que cumplir una meta? ¿Como cuento? ¿O lo leo porque quiero que Dios me diga algo? Aunque no sea lo que yo necesito escuchar, porque yo a veces voy a la Biblia y decir, Señor, necesito que me digas en algo, que me digas que, oye, estás bien, no sé, alguna cosa, o no importa, yo te animo, a escuchar de Dios alguna palabra que me conforte. Y a veces Dios me dice, estás mal. Ups, no quería escuchar eso yo. ¿Estoy yendo con cosas preconcebidas a la palabra o estoy yendo, Señor, háblame lo que tú me tengas que hablar, porque de ti solo viene la verdad en amor? Esas son nuestras convicciones las que tenemos que ir generando. Y es la forma en que nosotros tenemos que andar. ¿Quieres crecer? Aprende a andar con el Señor de verdad. Amén. Dios, te damos gracias por tu palabra que nos enseña estas cosas que a veces no nos gustan, que a veces nos muestran que le estamos dando más importancia al trabajo, a logros personales, a metas, incluso a la familia, hijos o nietos, amigos. Cosas que no son malas, que son súper buenas, que tú has puesto delante de nosotros, Señor, pero al hacer eso te dejamos a ti en segundo lugar. Y rogamos por eso, Señor, que hables en nuestro corazón, aun cuando no nos guste. Permite que podamos entender esa verdad, que tú estás primero, que tú eres preeminente por sobre todas las cosas. Ayúdanos a generar en nosotros la convicción de que somos tuyos en Cristo, que aún estando en este mundo ya no somos de este mundo, que la forma en que nosotros pensamos es la forma de Cristo, no la de este mundo, que tú estás primero, nosotros después. Porque en ti tenemos todas las cosas, porque no tenemos que afanarnos por nada, Señor, porque tú das todo. Ayúdanos a vivir con esa fe para andar como anduvo Cristo, como Él nos enseñó. En el nombre de Jesús. Amén.